Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra segunda semana de clases, donde vamos a retomar en dónde estamos con nuestra investigación. ¿Qué es lo que ya debemos tener hasta este punto? Bien definido nuestro problema, nuestra pregunta de investigación, nuestro objetivo general, bien definidas nuestras variables y también tener muy claro quiénes son los sujetos que participan en nuestro estudio. A quiénes vamos a estar entrevistando, a quiénes les vamos a aplicar el cuestionario, a quiénes les vamos a estar haciendo una entrevista a profundidad, etcétera. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, retomando lo que se subió en la clase de la semana pasada sobre el marco conceptual, la idea ahora es hacerlo un poco más operativo, paso a paso, poder ir explicando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el marco conceptual? Hablar desde qué teoría va a surgir nuestra propuesta y cuáles son los conceptos que estoy abordando en mi investigación que es importante que explique antes de empezar con todo este desarrollo de aplicar encuestas, etc. Aquí comparto un ejemplo de una investigación sobre el papel de la red, un diseño de ambiente virtual de aprendizaje para la escritura creativa. Voy a ir mencionando cada uno de los puntos de esta investigación para que lo podamos relacionar cada uno de nosotros con nuestras propias investigaciones. En este caso, el problema. El problema que menciona el autor de este estudio es que en una encuesta que realizaron a los estudiantes de noveno grado, se les preguntaba qué ideas tienen sobre escritura creativa, pero se detectó que hay respuestas confusas, hay quienes no ubican el concepto de escritura creativa, no conocen el tema o también lo están asociando solamente a géneros narrativos como el cuento. Entonces, la persona que realiza esta investigación lo que quiere es que los estudiantes tengan un concepto muy claro de lo que es escritura creativa, que lo puedan implementar y su propuesta va a ser a través de un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos enunciar el problema? Los alumnos de noveno grado no tienen claro el concepto de escritura creativa, lo desconocen o lo relacionan solamente con el género narrativo de cuento. La pregunta de investigación de esta persona es ¿qué características debe tener un ambiente virtual de aprendizaje para desarrollar la escritura creativa con estudiantes de noveno grado del colegio Advaza? Y esta es nuestra pregunta, ¿no? Vamos a ir revisando que nosotros tengamos este nivel de claridad en nuestra propia investigación. ¿Qué es lo que sigue después de tener nuestro problema ya enunciado y nuestra pregunta de investigación? El objetivo. El objetivo de esta investigación es diseñar un ambiente virtual de aprendizaje para la escritura creativa aplicado a estudiantes de noveno grado del colegio Advanza. Y aquí caben una serie de preguntas que nos van a ayudar a continuar con nuestra investigación. Es decir, si lo que yo quiero hacer es diseñar este programa de ambientes virtuales de aprendizaje, necesito saber algunas cosas antes de desarrollar mi propuesta y estas cosas que tengo que averiguar forman parte del diseño metodológico de mi investigación. En este caso hay algunas preguntas. Yo les fui haciendo sugerencias de algunas en la retroalimentación que les entregué sobre la infografía. Ustedes también pueden agregar algunas adicionales que consideren, pero estas preguntas que yo les anoté como sistematización del problema también las pueden encontrar en algunas investigaciones como preguntas específicas de la investigación. Son cosas que nosotros debemos averiguar antes de poderle dar respuesta a nuestra pregunta de investigación general y esto lo vamos a traducir a objetivos, es decir, mi pregunta de investigación tiene que estar relacionada al objetivo de la investigación y mi sistematización del problema o mis preguntas específicas del problema de investigación tienen que estar relacionadas a objetivos específicos. Los objetivos específicos son la serie de pasos que yo debo realizar para poder responder a estas preguntas o para poder alcanzar mi objetivo general. Es de alguna manera descomponer este objetivo general o esta pregunta general de investigación en preguntas más pequeñas o en objetivos más pequeños que me ayudan a estructurar la serie de pasos a seguir o la serie de datos que necesito conseguir para yo poder cumplir con mi objetivo general. En este caso, donde la propuesta es un ambiente virtual de aprendizaje para impulsar la escritura creativa en estudiantes de noveno,
hay algunas cosas que debemos saber primero. Por ejemplo, ¿qué elementos didácticos deberían incluirse en un ambiente virtual de aprendizaje para que los estudiantes de 9º grado usen la escritura creativa? Otra, por ejemplo, es qué tipo de actividades propias de la escritura creativa pueden ser desarrolladas en un ambiente virtual de aprendizaje. Otra pregunta es qué elementos del aprendizaje significativo se deben contemplar para el diseño de las actividades didácticas en un ambiente virtual de aprendizaje. Y lo que vamos a ir construyendo con estas preguntas son la serie de cosas que debemos averiguar y necesitamos tener muy claros estos puntos que debemos investigar, que debemos explorar, que debemos indagar, porque estos puntos nos van a dar pie a nuestro instrumento y técnica de recolección de datos, que es otro de nuestros avances en este momento que estamos trabajando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Identificar los elementos didácticos que deben incluirse en un ambiente virtual de aprendizaje para que sean usados por los estudiantes de 9º. Fíjense cómo este enunciado responde a la primera pregunta. Otro dice enunciar las actividades propias de la escritura creativa para ser desarrolladas en un ambiente virtual de aprendizaje. Fíjense cómo este enunciado responde a la pregunta número 2 que tenemos arriba. Y mencionar los elementos que desde el aprendizaje significativo se contemplan en el diseño de las actividades didácticas en ambientes virtuales de aprendizaje. Este último enunciado responde a la tercera pregunta. Entonces, estas preguntas específicas nos van a llevar a la redacción de objetivos específicos y estos objetivos específicos nos van a dar luz de qué es lo que nosotros tenemos que averiguar en primer lugar. Y una vez que sepamos qué es lo que tenemos que averiguar, nos van a ir marcando el camino de cómo lo podemos averiguar, a través de qué. Este último punto del a través de qué lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase, pero quiero retomar entonces la parte del marco conceptual. Si ustedes se fijan, en estas preguntas habla, por ejemplo, de cómo generar un ambiente de aprendizaje significativo desde las aulas virtuales de aprendizaje. Entonces, en mi marco conceptual, yo tengo que explicar qué es aprendizaje significativo. ¿Quién propone el modelo? En este caso, Ausubel. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las características de un aprendizaje significativo? Hay conceptos que son fundamentales que yo le explique a otra persona que lea mi tesis para que entienda de qué estamos hablando. Por ejemplo, ¿qué es un ambiente virtual de aprendizaje? ¿Y qué es la escritura creativa? En este caso son 3 puntos, ¿no? Una teoría pedagógica y 2 conceptos fundamentales de nuestro trabajo. Esa es la pregunta que tenemos que responder en estos momentos para nuestra actividad de la semana 2. De la propuesta que yo tengo de investigación, de mi problema, de mi pregunta, de mis preguntas de sistematización, de mis objetivos específicos. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que yo tengo que definir antes de empezar a investigar? En este caso, esta persona que está proponiendo un ambiente virtual de aprendizaje que nos facilite aprendizaje significativo de escritura creativa, nos tiene que explicar primero qué es un ambiente virtual de aprendizaje, qué es aprendizaje significativo y qué es lo que estamos entendiendo por escritura creativa. Pensemos en algunas de las propuestas que he estado leyendo. Hay quienes nos hablan del analfabetismo digital en adultos mayores. Bueno, entonces tenemos que definir qué es analfabetismo digital, tenemos que definir las características de los adultos mayores. En este mismo proyecto mencionan que lo que buscarían sería prevenir a través de una propuesta didáctica, pedagógica, un taller, prevenir que los adultos mayores sean víctimas de crímenes cibernéticos. Entonces, ¿qué tipos de crímenes cibernéticos hay? Conocemos estadísticas de cuántas de las víctimas son adultos mayores. Necesitamos, en este caso, por ejemplo, saber qué aplicaciones son las que usan los adultos mayores, cuáles son los tipos de crímenes más frecuentes cibernéticos de los que son víctimas los adultos mayores. Todo esto lo tenemos que saber para nosotros poder plantear nuestra investigación. Entonces, primero vamos a aclarar esos conceptos. ¿Qué es crimen cibernético? ¿Cuáles son las características del adulto mayor que lo vuelven un público muy vulnerable?
qué es analfabetismo digital y otros que ustedes consideren. Mínimo necesitaríamos tener estos y muy importante, recordemos que nuestra maestría es de ciencias en la educación. Entonces necesitamos tener un sustento pedagógico para todas nuestras propuestas. Si necesitamos, por ejemplo, definir qué es aprendizaje significativo, cuando hablamos de la nueva escuela, en qué consiste el modelo de la nueva escuela, cuando hablamos de los aprendizajes esperados, qué son aprendizajes esperados. Esta parte del marco conceptual lo que hace, perdón, estoy un poquito ronca, la parte del marco conceptual lo que nos va a ayudar es a que nosotros le podamos explicar a otra persona que no conoce nuestro tema de investigación estos conceptos para que cuando siga leyendo entienda de qué estamos hablando cuando utilizamos cada una de estas palabras, términos, conceptos. Entonces es muy importante que hagamos este ejercicio. De lo que yo quiero investigar, ¿qué necesitaría yo poder explicarle a otra persona que incluso no sea de ciencias de la educación? Hagan el ejercicio, pregúntenle a algún familiar o algún amigo que no esté tan involucrado en la docencia, enséñenle su tema de investigación y díganle, ¿de esto hay algún concepto que no te queda claro? Anótenlos y sobre eso vamos a ir desarrollando nuestro marco conceptual. Aquí les pongo también los links para que ustedes puedan consultar todo el estudio completo de este ejemplo que les puse, porque a veces referirnos a estos ejemplos nos da mucha mayor claridad de cómo podemos estructurar nosotros nuestro trabajo, aunque el tema sea completamente diferente. Y les puse también una liga de una universidad, es su repositorio de tesis, donde ustedes pueden consultar tesis de educación de otros temas similares o no tan similares. Y lo que seguiría entonces sería propiamente las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Antes de pasar a las técnicas e instrumentos, una vez que nosotros tenemos ya esta lluvia de ideas, esta lluvia de conceptos que es importante que le podamos explicar a otra persona, ahora sí vamos a hacer nuestra actividad de la semana 2, que es esta tabla donde vamos a ir anotando pues cuáles son estos conceptos que tengo que explicar y buscar las referencias en donde los puedo consultar. En este caso que les ponía de ejemplo, donde nos hablan de aprendizaje significativo, pues buscar una publicación, un libro, algún texto o algún video donde nos expliquen qué es aprendizaje significativo, la teoría de Ausubel, y lo voy a poner como la primera referencia en la tabla con todos estos rubros que les incluí, donde viene quién es el autor, año de publicación, de dónde lo estamos consultando, cuál es el concepto que estamos definiendo, por qué nos llamó la atención e incluso si ustedes lo van considerando pueden poner el párrafo textual de lo que van encontrando. Ya para la redacción de nuestro marco conceptual podemos parafrasear o podemos citar, pero correctamente de acuerdo al modelo de APA, estas citas textuales, cómo se van incluyendo en nuestro texto. Esa va a ser nuestra actividad de cómo empezamos a construir nuestro marco conceptual. Pero estos conceptos los tenemos que tener muy claros antes de empezar a buscar bibliografía y referencias. Si mi estudio, por ejemplo, es de uso de TICs para padres de familia, no puedo empezar a buscar uso de TICs para padres de familia y ver qué cosas hay similares. Eso es lo que hicimos en antecedentes. La diferencia con el marco conceptual es que el marco conceptual nos va a explicar de dónde estamos partiendo y qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de TICs, cuando hablamos de la relación de los padres de familia o su influencia en el aprendizaje de los estudiantes. Podemos averiguar si existen conceptos o teorías pedagógicas. Por ejemplo, cuando trabajamos con adultos, hay formas distintas de trabajar que cuando lo hacemos con niños. Entonces, estos fundamentos andragógicos también es importante que nosotros los podamos plantear. Y en algunas de nuestras investigaciones, digamos que son temas que ya han sido muy investigados o que ya tenemos mucho material sobre ello. Aquí podemos nosotros darle ese toque especial. Si ustedes se fijan en el ejemplo que les comparto, el toque diferenciador viene de hablar del aprendizaje significativo,
pero aplicado a los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, busquemos esa teoría pedagógica que le puede dar el toque diferenciador, ¿no? Tal vez alguien lo pueda hacer con un enfoque constructivista. Por ejemplo, tenemos varios proyectos de filosofía Montessori. Este también va a ser el diferenciador con algunas otras propuestas que pueda haber de cómo involucrar a los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos. Entonces, tengamos como muy fundamentado, muy clara esta lluvia de conceptos y lo vamos a ir desarrollando en nuestra tabla. En la tabla sí es muy importante que consideremos una teoría pedagógica y por lo menos 2 conceptos fundamentales que pueden estar relacionados a nuestras variables o pueden estar relacionados a otros conceptos que es importante que tengamos claros para explicarle a otra persona de qué es nuestro trabajo. Recordemos que nuestros trabajos de tesis siempre los va a leer alguien más. Entonces, no se trata de que nos quede claro a nosotros solamente como investigadores, sino que tengamos la habilidad de comunicárselo a otra persona. Y ahora sí, habiendo hablado del marco conceptual, voy a pasar a la siguiente parte de esta clase donde abordaremos técnicas e instrumentos de recolección de datos. El temario de este curso abarca marco conceptual, la elección de técnicas y diseño de instrumentos, diseño y selección de la muestra, estrategias de recolección de datos, procesamiento de la información, tratamiento estadístico de la información, representación del resultado y la elaboración de nuestro informe de investigación. Es un curso muy ambicioso, por lo que es muy importante que ustedes destinen, además de la hora de clase y la hora de retroalimentación semanal, tiempo para ir elaborando sus actividades. Las actividades de este curso están alineadas a ir avanzando de manera paulatina en el documento final que ustedes deben entregar para tesis. Es muy importante que no nos atrasemos con las tareas, todo es secuencial a partir del curso anterior. Tenemos que ir guardando todo lo que vayamos desarrollando para poder entregarlo en nuestro documento integrador al final de esta materia, el cual nos servirá como gran avance para nuestra tesis. Antes de continuar, algunas recomendaciones. Siempre tengan respaldados sus documentos. Si acostumbran guardarlo en una USB, mándenselo por correo electrónico o cárguenlo en alguna aplicación en la nube como Google Drive, WeTransfer, utilicen también Mediafire, algún otro método que les permita tener un respaldo de su documentación, porque puede llegar a pasar que tengamos un fallo en la computadora o en la USB y nos quedamos sin nuestra documentación. También otras recomendaciones, que sean muy ordenados. Por favor, eviten el tesis, tesis-1, tesis-1 la buena, tesis-1 la buena ahora sí final, porque nos podemos confundir, podemos sobreescribir nuestros archivos, podemos llegar a perder información y no solamente información, sino el tiempo que ya le dedicamos a ella. El ser ordenados nos va a ayudar mucho en este proceso. Y es importante que siempre tengamos estas previsiones de tener un respaldo, ir guardando a medida que vayamos avanzando en nuestro documento nuestros cambios y hacerlo de manera ordenada. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro primer tema, que es el marco conceptual. Esto me parece ya lo habían trabajado un poco con la maestra Claudia, pero no está de más revisarlo. ¿Qué es el marco conceptual? Bueno, es este texto académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación a nuestro tema de investigación, es decir, desde qué teoría estoy yo abordando mi investigación, cuáles son los conceptos que es importante tener claros para elaborar la investigación y que quienes lean nuestro documento entiendan de qué estamos hablando y por qué estamos haciendo de esta manera las cosas. Argumentos, viendo qué otros investigadores han hecho trabajos en temas similares al mío, que puede ser que coincidamos en nuestras hipótesis iniciales o no. Esto también se puede abarcar en el marco conceptual y en general el marco conceptual es el que describe el estado del arte. El estado del arte es qué es lo que ya sabemos sobre esto. Y tener un apartado en nuestro documento de tesis donde nos dediquemos a hablar de lo que ya sabemos,
sirve para dos cosas. Uno, para fundamentar desde la teoría nuestra investigación, pero también el hacer evidente estos huecos de información. Si esto es lo que ya sabemos sobre un tema, ¿qué es eso que no sabemos? Y nosotros decir, como aún no lo sabemos, vale la pena que mi investigación se esté alineando a llenar algunos de estos huecos de información. Esto nos ayuda a hacer evidente el aporte que va a hacer nuestra investigación a este tema. Pensando en un ejemplo, yo quisiera hacer una investigación sobre desarrollo psicomotriz y la materia de educación física en sexto de primaria con alumnos que están en el espectro autista. Entonces, ¿cuáles van a ser mis modelos teóricos? Podemos hablar de modelos de diseño instruccional universal, qué es inclusión. También en la parte de los conceptos podemos definir qué son las adecuaciones, qué son las adaptaciones, qué es educación física, qué es desarrollo psicomotriz definido por qué autores, cuál es el concepto que nosotros vamos a estar manejando, el desarrollo psicomotriz, qué áreas abarca, en sexto de primaria, qué es lo que se esperaría de los alumnos, qué es el espectro autista, investigar qué autores han hecho trabajos similares. Es probable que yo no encuentre ejercicios sobre educación física en sexto de primaria, pero tal vez sí encuentre desarrollo psicomotriz en adolescentes. Y tal vez no enfocados en un centro escolar, sino como una terapia adicional de acompañamiento a la persona con espectro autista. Entonces, eso es lo que han hecho, esos son los trabajos de lo que ya se sabe, y mi investigación entonces estará dedicada a tratar de llenar esos huecos de lo que no se sabe, cómo es este trabajo específicamente en la materia de educación física en el contexto escolar. Para nuestro marco conceptual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro marco conceptual también se conoce como marco teórico y el primer paso es revisar la literatura, detectar en dónde está. Nosotros podemos acceder a ella a través de internet, existen revistas digitales, necesito ir a una biblioteca para poder consultar estos libros, necesito comprar algún artículo y posteriormente hacer el proceso necesario para obtener la literatura que yo ya consulté. Cuando le esté revisando, es muy importante que a la par vayamos generando nuestro propio sistema para extraer y recopilar información de interés y que se mantenga a lo largo del tiempo para que nosotros lo tengamos muy organizado y muy sintético. Es decir, yo encontré este artículo donde se habla del desarrollo psicomotriz del adolescente en el espectro autista. Me llamó la atención. ¿Por qué? Porque está hablando del mismo grupo de edad, porque está enfocado al desarrollo psicomotriz, que es algo en lo que yo me quiero enfocar en mi materia de educación física. Esto, irlo anotando, ir sistematizando, ir subrayando nuestro artículo. ¿Cuáles son los conceptos que queremos retomar? ¿Cuáles son las definiciones que queremos retomar de este libro, de este artículo, de este blog, de este documental, de esta entrevista, incluso de algún correo electrónico con un experto? Es muy importante que nosotros lo vayamos anotando al momento que lo detectamos para que no tengamos que hacer 1, 2, 3 o 4 lecturas porque ya se nos olvidó qué era lo que nos interesaba en un primer momento de este artículo, libro, capítulo, etc. Y con esta información ir construyendo nuestro marco teórico. Ahora es muy importante, les compartí ya en la plataforma un resumen del manual de APA séptima edición, cómo citar y cómo escribir las referencias de nuestro trabajo. Es muy importante que lo ojeen. Esta séptima edición ya tiene algunos otros tipos de referencias que nosotros podemos consultar más allá de los bibliográficos. Se menciona, por ejemplo, cómo citar un correo electrónico cuando nosotros estamos manteniendo una comunicación a través de este medio con algún experto, cómo citar videos, cómo citar conferencias, coloquios, incluso, bueno, ya se está trabajando para que uno pueda citar un tweet, entonces ya contiene muchos más medios que nosotros podemos utilizar como referencias. Es importante que lo revisen porque a medida que ustedes manejen el modelo de APA se les va a volver mucho más fácil las citas dentro de nuestro texto en el marco teórico y la recopilación de las referencias al final de nuestro trabajo de investigación. Aquí les propongo una tabla que a mí en lo personal me parece es muy útil
porque nos permite ir organizando esta información que nosotros hemos ido consultando, 1, para no perderla y 2, para no olvidar por qué estamos consultando específicamente este artículo, libro, capítulo, etc. El primero, en la primera tabla se muestra naturaleza, anotar qué es. Es un libro, es una revista, es un video, es una conferencia, es un correo, es una entrada de un blog. Y después de eso anotar cuál es el nombre general, es decir, si estoy consultando un capítulo del libro, ¿cuál es el nombre del libro? Si estoy consultando la entrada de un blog, ¿cuál es el nombre del blog? Si estoy consultando un artículo de una revista indexada, ¿cuál es el nombre de la revista? El nombre específico ya hace referencia al capítulo, al artículo, a la entrada, al tweet, al video del canal de YouTube, etc. Anotar quién es el autor, en qué año se elaboró este documento o video o este material que estamos consultando, información adicional que se encuentre disponible, por ejemplo, de qué editorial es el libro, qué volumen es la revista, el registro, por ejemplo, el ISBN o el DOI en el caso de las revistas y el ISBN en el caso de los libros. También anotar consultado en para registros electrónicos, anotar la liga, el www.youtube/MarianaCU, en donde estamos consultando la información, los videos, los artículos, etc. Y estas últimas columnas que me parecen son muy útiles. La primera, ¿qué es lo que llamó mi atención de este artículo? Llamó mi atención por alguna definición en particular, llamó mi atención porque el autor refuerza lo que yo estoy planteando que quiero investigar, llamó mi atención porque plantea definiciones nuevas respecto a conceptos que yo quiero abordar. Esto lo vamos a anotar en nuestra tabla. La siguiente dice en qué se relaciona esto con mi problema. Por ejemplo, si un autor nos está hablando, retomando el ejemplo de educación física para niños de sexto que están en el espectro autista, este autor está planteando el cambio de decir niños autistas a hablar del espectro autista. ¿Por qué? Me parece que eso es importante para aportar a mi investigación, entonces en eso se relaciona con mi investigación. Y podemos agregar una columna al final donde pongamos las citas textuales, es decir, el documento, el pedazo del documento tal cual de lo que nosotros creemos que puede ser útil para nuestra investigación. En este caso yo puedo poner cómo se define el espectro autista y cuál fue la evolución de este concepto de el niño autista al niño con autismo, al niño en el espectro autista, y considero que eso es pertinente o no para mi investigación. Entonces yo lo voy anotando en esta última columna que pueden ustedes agregar a la tabla. Y esto nos va a permitir que de un solo vistazo veamos a quiénes estamos consultando, por qué los estamos consultando y de dónde encontramos su información. Esto nos va a facilitar muchísimo la redacción de nuestro marco teórico. ¿En dónde puedo yo buscar? Bueno, en libros, publicaciones en revistas académicas, también en otras tesis de grado, conferencias, simposios, documentales, entrevistas o programas, siempre y cuando podamos verificar que se trata de instituciones serias, con cierta credibilidad, que por ejemplo haya algún jurado que tenga que revisar las ponencias para un coloquio, donde hay un cierto proceso para poder validar la información que se está presentando. Y estos son algunos consejos mientras vayas estudiando el material. Toma una libreta o ten a la mano un documento en tu computadora donde puedas ir resumiendo qué es lo que te llamó la atención de cada uno de estos capítulos o artículos. Ve haciendo anotaciones también en tus impresiones, haciendo anotaciones, escribiendo cosas que te llaman la atención. Puedes utilizar marcadores de diferentes colores para diferentes conceptos y esto te va a facilitar mucho más el orden para que tú puedas redactar tu marco conceptual. Es muy importante también que busques referencias actuales. En algunos casos, cuando, por ejemplo, nosotros estamos partiendo de alguna teoría, es muy probable que estas teorías se hayan desarrollado en los años 70, en los años 80. En ese caso está bien, pero también busquemos pues estos artículos actuales donde se estén haciendo ya aplicaciones de la teoría a casos prácticos que puedan ser similares al nuestro. Pensando en el ejemplo que les comentaba, tal vez no tenemos uno de desarrollo psicomotriz a través de educación física,
pero podamos tener una de desarrollo psicomotriz en actividades planteadas por USAER. Entonces, buscar esas semejanzas y nosotros poder irlo registrando. Es muy importante que no las perdamos de vista y sí lo dejemos anotado en algún lugar, porque si no, después vamos a tener una serie de artículos impresos y no vamos a recordar exactamente por qué los teníamos ahí. Y muy importante, una sugerencia para la búsqueda de estos recursos que les puedan apoyar a hacer su marco conceptual. Antes de empezar a buscar artículos, hagan una lista de cuáles son los conceptos que ustedes tienen que definir para que la persona que vaya a leer su investigación entienda de qué estamos hablando. Por ejemplo, en este caso que yo estoy planteando de desarrollo psicomotriz en sexto de primaria, la materia de educación física para chicos que están en el espectro, plantear, bueno, qué es desarrollo psicomotriz, según quién, qué autor, desde cuándo empezamos a hablar del desarrollo psicomotriz, qué áreas abarca, cómo se trabajan, qué es la materia de educación física, cuál es el marco de lo que estaríamos realizando, según la Secretaría de Educación Pública. Pensar también, por ejemplo, la definición de qué es espectro autista, cuáles son sus características, por qué es importante que se hagan investigaciones de cómo generar una mejor atención, cuáles son esas necesidades que existen en esta población. También, por ejemplo, podríamos definir qué son adecuaciones, qué son adaptaciones, qué es inclusión. Todos estos conceptos son importantes en el marco de mi investigación y por lo tanto deben quedar en mi marco conceptual.